Ya. Primeramente vamos a orar, ¿ya? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Padre Santo, en que estamos exaltando tu nombre, Señor, te hemos alabado y ahora queremos aprender más de ti, Señor. Bendícenos este día, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Hoy en la mañana la prédica se llama Del temor a la confianza. Y yo voy pensando, había visto en el diccionario que quiere decir temor. Es un sentimiento de rechazo, dice, hacia algo considerado dañino o peligroso. Todas las personas, todos los hombres, incluso los grandes hombres de fe, han sentido temor, han sentido miedo, de alguna manera han sentido miedo. Entonces, el mismo David no lo niega en el Salmo 56, 3, 4, que dice lo siguiente: en el día que temo, yo en ti confío. David estaba teniendo miedo, pero confía en el Señor. En Dios alabaré tu palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mire cómo la persona va confiando más que todo en Dios. Eso es, en el día que temo, yo en ti confío. Esa palabra no debemos olvidar de nuestra mente, porque siempre va a haber problemas, temores que vamos a tener, incluso como cristianos, pero debemos agarrarnos, aferrarnos de la palabra de Dios. El problema no es sentir miedo, el problema más grave es permitir que el miedo te gobierne incluso tus decisiones. El miedo puede hacer muchas cosas diferentes. Nos puede asustar, podemos tener temor, no de algunas cosas, pero cuando estamos con el Señor, ese temor, ese miedo desaparece. El temor humano, una reacción natural pero peligrosa. Voy a leer Isaías 41:10. Dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí el Señor está hablando, Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. El Señor está todos los días con nosotros. Y no desmayes, dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. El Señor nunca nos va a dejar. Él siempre está ahí para ayudarnos, para colaborarnos, para estar con nosotros y para vencer el temor. El temor puede paralizarnos de algunas maneras. Los israelitas se paralizaron frente a Goliat. Cuando nos vamos a ver un poquito 1 Samuel 17, vemos esta situación que ha sido muy grave. Primeramente, estaban los israelitas queriendo luchar con los filisteos. Pero los filisteos tenían un personaje grande, un personaje que era un gigante que todo el pueblo de Israel le tenía miedo. Nadie quería estar con él. Todos estaban preocupados por la situación. Y el filisteo se hacía la burla de los israelitas. Y no había quien luche. Y decía, ¿quién puede luchar contra mí? ¿Quién puede venir? Y aparece un jovencito que se llama David. Y David le dice, ¿cómo es posible que tengan miedo con esta situación? ¿Cómo es posible que tengan miedo de algo que nosotros estamos con el Señor? Y vamos a leer lo que nos dice 1 Samuel 17, del 45 al 47. Es interesante. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Te das cuenta esa valentía? Ese agarrarse de Dios para seguir adelante. Y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Esa convicción, esa certeza de que va a vencer. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Te das cuenta esa confianza que tenía David? Pese que todo el pueblo de Israel tenía temor, tenía miedo, pero David no tenía miedo. Él estaba ahí, él quería vencer, él quería seguir adelante porque confiaba plenamente en Dios. También puede distorsionar el miedo, puede distorsionar nuestra forma de ver, puede distorsionar nuestra fe.
Por eso Jesús calma la tempestad en Mateo 8. ¿Qué estaba pasando? Vamos a ver Mateo 8. Dice que Jesús se había ido, estaba todavía en la orilla del mar y les dice a los apóstoles, vayan extendiendo ustedes. Pero Jesús se tarda un poco porque va a orar al monte, va a orar un rato. Y de ahí comienza a acercarse a sus discípulos. Pero se acerca de una manera espectacular, algo que nadie podría pensar, porque viene caminando sobre el mar. Y todos se asustan, todos tienen miedo, porque esa visión ha desaparecido de su mente. Entonces dice en Mateo 8, 23 al 27. Voy a leer. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos estaban con Jesús. Jesús estaba, como vemos aquí, durmiendo en la barca. Pero asimismo ellos tuvieron miedo, tuvieron temor de lo que estaba, de lo que había esa tormenta, ese momento, esa gran tempestad. Pero se agarran de Jesús y todo se calma. Así es cuando nosotros estamos con el Señor. Pese a los problemas, a las preocupaciones, temores que puede haber, nosotros nos agarramos de Dios. Y también Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Cómo él puede alejarse del propósito de Dios? No podía, no se puede hacer porque el Señor tiene un plan. Cuando nos vamos a Jonás, vamos a ver algo muy interesante. Dios lo manda a Jonás a que vaya a Nínive, pero él no quiere ir. Voy a leer el versículo del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatil, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él creía que podía escaparse de la presencia de Jehová. Creía que no obedeciendo podía solucionar el problema, porque no quería ir a Nínive. Pero ¿qué pasa? En ese transcurso el barco se va queriendo hundir y Jonás salta al mar, se va al mar. Y dice la historia que un gran pez se lo traga. Y seguimos viendo en el capítulo 1 al 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí comienza su desesperación. Estaba dentro de un pez. Algo terriblemente que uno se imagina y dice, ¿cómo podríamos estar dentro de un pez? ¿Cuál sería tu reacción en donde no puedes ver nada, no puedes hacer nada? Estás dentro de un pez. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Imagínense, recién comienza. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Te das cuenta cómo el Señor, solamente Dios puede calmar esa tu ansiedad tan terrible que puedes tener de temor? El enemigo, hermanos, usa el temor de diferentes maneras, pero más que todo usa para que tú dudes del carácter de Dios. Eso es lo que estaba pasando con Jonás y también con los apóstoles. Estaba Dios con ellos, pero estaban dudando. Igual pasa en Samuel y ese David que tenía toda la confianza en Dios. El hombre tiene muchos temores. Yo me acuerdo de una mujer que se llamaba Domitila Chungara, que era una dirigente minera. Ha estado en la época de Víctor Paz Espensoro, en las minas del siglo XX, también en Barrientos y también en el gobierno de Banzer. Pero esta mujer era tan luchadora que les dice a las personas de esta manera,
Nuestro peor enemigo es el miedo y lo llevamos dentro. Y es cierto, todos tenemos temor, pero Dios está ahí para estar contigo. Dios está para cuidarnos, para que ese temor pierdas, porque Él es la confianza que nosotros tenemos que tener, como David lo hizo en este momento. Y en su primer versículo que habíamos leído del Salmo 56. Hay también un temor benéfico, que considera las cosas dañosas o peligrosas y nos ayuda a ser cautos, a tener precaución sobre algunos peligros. Y eso es importante, ¿no? Porque podemos, para no poner en riesgo nuestra vida, entonces tenemos precaución. Eso hace que nosotros tomemos precauciones y no tomemos ese riesgo terrible en nuestra vida. Ahora, ¿para qué? Para que no tengamos, digamos, para que cuidemos nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, nuestra integridad espiritual. Y este temor, hermanos, activa algo en nuestra vida, nos prepara, evalúa los posibles problemas que podemos tener, y entonces nos prepara para que nosotros podamos luchar con ese temor o de lo contrario podamos huir. Hay dos cosas importantes, o luchamos o huimos, vemos cuál es mejor, cuál es preferente. Ese es un temor que nosotros debemos considerarlo bueno, ¿no? Actuar de una manera correcta, tomar una decisión si estamos ahí. Pero hay también el temor maligno, ese temor terrible que nos hace pensar que las cosas que imaginamos son dañosas o peligrosas, que nos impide tener gozo y de vivir como hijos de Dios. Ese temor da miedo, es el enemigo, al maligno. Es un temor que también podemos tener a enfermedades, a problemas patológicos. Podemos tener un trastorno de pánico, de ansiedad. En Mateo 14, del 23 al 33, vamos a leer. Mateo 14, del 23 al 33. Aquí es donde Jesús les dice a sus discípulos que vayan nomás, que crucen el mar. Y Jesús se queda a despedir a las personas. Al despedir a las personas, los discípulos ya estaban avanzando en el mar. Pero Jesús no va a ese momento. Primeramente se va a orar a la montaña. Va a orar y luego baja. Y se acerca a los discípulos caminando en el mar. Imagínense el susto de las personas que han visto ahí a Cristo caminando. No los reconocen. Creen que es un fantasma y gritan, un fantasma, todos se asustan. Y así muchas veces viene el pánico a nosotros. O sea, el miedo nos hace distorsionar la realidad. Y ellos distorsionan la realidad porque ven algo que no tenían que ver. Parecía algo, un fantasma, un espectro, no sé, pero había un razonamiento engañoso en su mente. Pero Jesús, ¿qué dice? Cuando estamos en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces todos se calman. Pero algo importante sucede. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren ese pedido tan interesante. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Va y se baja. Va pisando el agua y no se hundía al principio. Estaba tranquilo yendo, pero de repente dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ese es nuestro temor. Ahí es donde comienza algún miedo que podemos tener. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Había un temor en él tan grande al ver las olas, al ver el viento tan fuerte, y estaba él al medio caminando en el mar, que se va hundiendo. Que se va hundiendo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos dudado así del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha querido extender la mano para que nosotros no tengamos temor? No tengamos miedo. ¿Cuántas cosas hemos dejado pasar nosotros por tener miedo y no tomar una buena decisión? Tal vez has dicho, no, que haré, no haré, que no conviene, me da miedo, temor. Muchas personas tenemos temor hasta de ir a una tienda o de preguntar algo.
temor de preguntar dónde estamos, en qué lugar. Pero Dios te agarra de la mano, Él te guía, como dice aquí. Hombre de poca fe, ¿por qué duraste? Pero lo importante es que Él extiende la mano y le agarra a Pedro. Y le sube, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Desaparece el temor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando leemos esto, hermanos, nos damos cuenta que el Señor no nos va a soltar. Por eso nosotros como cristianos tenemos que estar asidos de su mano, agarrados de su mano de Él, para no tener ningún temor. No debemos dudar de ninguna manera. Nuestra palabra generalmente es, tal vez nos va bien, tal vez no estaría así. Eso es dudar. Es estar pensando si va a estar bien o va a estar mal. Ora, analiza, ve lo que Dios quiere para ti. Él no quiere que pierdas tu tiempo. Muchos misioneros a veces no quieren ir a algún lugar y dicen, ¿voy o no voy? Muchos evangelistas lo mismo. Queremos ir a tal zona, ¿vamos o no vamos? ¿Qué hacemos? A veces yo mismo dudo. Es así como el Señor, pero tenemos que tener en cuenta que el Señor está asido de nuestras manos, agarrado a nosotros de Él. Y no tenemos que tener miedo de ningún propósito. A veces también de dar la palabra tenemos temor. Tenemos temor que nos digan, este fanático, esta persona que está hablando de Dios, está alabando, es un fanático nada más. Muchos nos van a tildar de esa manera. Pero el Señor está contigo y no tienes que tener temor. Recuerdo una vez en Oruro, cuando era niño, nosotros íbamos de vacaciones a Oruro. Y la cocina era la casa de mi abuela, una casa muy antigua. Tiene una puerta de madera de la puerta de calle, que era una puerta muy antigua, ¿no? Y la habitación donde nosotros estábamos era al fondo, porque los demás eran living y demás cosas, pero era al fondo de ese terreno. Y para salir teníamos que pasar por un lugar, un cuarto muy antiguo, que era totalmente oscuro. Cuando se apagaban las luces o en la noche, no estaba iluminado todo, era oscuro y teníamos miedo, temor de pasar por ahí. Y pasábamos, mi mamá nos decía que digamos Jesús, 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 y decíamos así, Jesús, 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 y pasábamos sin temor. ¿Sabes? La confianza de Dios es muy importante en todos estos aspectos. Por eso el Señor le agarra la mano a Pedro. Él se asusta viendo el temor, viendo el terror que venía, el viento, los problemas que puede haber en nuestra vida. Todas esas cosas, problemas en la familia, en el hogar, en el estudio, todo eso son cosas que nos dan temor muchas veces de poder solucionar. Pero el Señor está ahí para sostener tu mano. El temor de Dios es un principio que libera, hermanos. El Proverbio 9:10 dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, el temor a Dios no es un temor dañino o peligroso, no. Es un temor de reverencia y sumisión. Cuando temes a Dios, no temes al hombre. El que teme a Dios vive, el que no teme a Dios, vive en obediencia a Él. Y si desobedeces, entonces no hay paz en tu corazón. ¿Saben? ¿Recuerda cuando nosotros éramos niños? Yo recuerdo que mi papá era el que ponía más que todo en orden las cosas. También mi mamá, ¿no? Pero alguna vez me portaba mal y mi mamá me decía, que venga tu padre. Y mi padre nos castigaba. Sin embargo, así mismo, nosotros lo amábamos a nuestro padre y lo reverenciábamos porque Él es nuestro padre. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Si no estás en obediencia, Dios te disciplina. Así de claro. Nos enseña que nosotros debemos mejorar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y solamente la única manera es con la disciplina. De lo contrario, nunca vas a aprender. Cuando nos vamos a Hebreos 12, vamos a leer del 5 al 7, dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cuántas veces nuestro papá nos ha disciplinado, nos ha hablado, nos ha charlado de diferentes formas? Igualmente el Señor. Pero esa disciplina sirve para que nosotros sigamos adelante, no tengamos temor. Esa disciplina sirve para que podamos tener un carácter formado en la palabra de Dios. Estemos mejor con la palabra. También maduremos espiritualmente. ¿Cuántos necesitamos madurar espiritualmente? Solo Dios nos puede enseñar. Solo Él nos puede dar esa disciplina para que nosotros maduremos. Hay pruebas de toda forma, pero a veces las pruebas son las que Dios nos da y también pruebas por nuestras malas decisiones que nosotros tomamos. Pero Dios nos perdona y está con nosotros todos los días. Por eso David dice, el día que temo, tuve confianza en ti, Señor. Así es. Cuando nos vamos un poquito más allá, vemos cómo José, por ejemplo, temió a Dios más que al pecado de querer estar con la esposa de Potifar. José había sido vendido. Potifar lo había comprado. Lo había comprado para que vaya a cuidar su casa. Entonces él hacía todo, era como un sirviente, y hacía todo lo que había necesario en la casa. Pero había un problema, que la esposa de Potifar lo estaba molestando a José. Él podía caer tranquilamente, pero no quería. ¿Por qué? Porque amaba a Dios y estaba obedeciendo su palabra. Y en ese aspecto le pasa algo malo, algo grave para él. Y seguramente ha pensado, ¿por qué? Si estoy obedeciendo a Dios me puede pasar esto. Cuando nos vamos a Génesis 39, vemos cómo José pasa por un problema muy serio. Génesis 39, del 10 al 15. Génesis 39. Dice lo siguiente. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. O sea, él estaba limpiando seguramente, cuidando, era ahí como un sirviente. Y no había nadie de los que de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, o sea, lo agarró de su ropa, diciendo, duerme conmigo, José. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué? Porque tenía temor a Dios y él quería obedecer su palabra. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido de fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo le di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. O sea, lo calumnia a José por querer obedecer a Dios. Pero Dios es tan sabio que nos pone tan grandes planes que José va a la cárcel. Va a la cárcel y después de un tiempo el rey tiene unos sueños y lo libera porque él interpreta el sueño del rey. Y se vuelve el segundo del faraón. ¿Te das cuenta cómo Dios puede usarte para que tú seas más grande y poco a poco vayas madurando más? Eso es lo que hace con José. Algo que a veces uno no se imagina, porque dice, ¿qué habrá dicho José cuando lo han agarrado y lo llevan a la cárcel? Y se olvidan de él. Estaba en la cárcel por hacer algo bueno. Pero la calumnia es grave, hermanos. Yo en los ministerios carcelarios, en la cárcel, veo mucha calumnia. Muchas personas que están ahí por calumnia. Y es triste, porque son personas que tal vez nunca han pensado estar calumniadas, nunca han pensado estar en la cárcel. Son inocentes, pero están ahí. Es triste ver esta situación. Y esto es lo que le pasa a José. Pero todo tiene un plan. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Él no te está dejando, no se está alejando de ti. Él está mirándote porque tú eres hijo de Dios. El Salmo 34:9 dice,
Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Claramente te dice, tengan miedo a Dios. Ustedes, los santos, los hijos de Dios, tengan miedo a Él, porque nada les va a faltar si ustedes le temen, si ustedes obedecen. Eso está diciendo, obedecen a Dios. Tú no tienes temor, digamos, si tú obedeces a Dios. Tú estás con Él. Ese temor reverencial ante la magnificencia, grandeza y poder de Dios. Eso es lo que hace Dios contigo. Te ayuda a seguir adelante. Y no tienes que temer, no tienes que tener miedo. El Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermanos, ¿cómo no nos va a librar nuestro Señor si lo buscamos? Si buscas tú a Dios, Él nos va a oír. Él va a estar ahí y nos va a librar de nuestros temores. Te va a dar tranquilidad porque tú vas a dejar esa carga a Dios y te vas a sentir mejor. Eso es lo que Dios con nosotros. Dejamos la carga a Él para que Él lo haga y nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Eso es confiar en Él. Por eso en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo es la paz del mundo? El Señor te está diciendo, vivimos en temor todos los días. Todos los días hay asaltos, asesinatos. Todos los días hay marchas, todos los días hay de diferentes cosas. Pero un momento se calma y esa es la paz momentánea que sentimos en nuestro país o en la ciudad o donde estamos. Pero la paz de Dios es una paz diferente que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que te da tranquilidad pese a los problemas e inconvenientes que puedas tener, porque tú confías en el Señor, tú dejas al Señor que Él haga, que Él obre. Y tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. Y el Señor va a obrar, el Señor va a estar ahí, Él te va a dar paz y tranquilidad. Ese temor que había va a desaparecer, ya no va a haber temor en tu corazón. Vas a seguir adelante porque Dios quiere que tú estés en paz, que tengas tranquilidad, que te goces en el Señor. Esa es la gran diferencia. Debemos dejar que la fe vence el temor mediante el Espíritu Santo. Cuando nos vamos a 2 Timoteo 1:7 dice lo siguiente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí te está dando unos pasos que tú sigues. Te dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu. Nosotros somos hijos de Dios, somos valientes, Él nos ha dado victoria en todo sentido. Y aquí dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos da poder para enfrentar el miedo, para enfrentar el pecado. Él nos da poder. El Espíritu que está en nosotros nos da ese poder para que enfrentemos correctamente el miedo. Nos da amor para vencer el egoísmo que el miedo provoca. El miedo provoca muchas cosas, hermano. Y nos da, a pesar de eso, también dominio propio. ¿Para qué? Para mantener la calma cuando otros están desesperados. Muchas personas se desesperan totalmente, acá vemos nosotros, ¿no? Yo en los centros penitenciarios veo a personas que están totalmente estresadas, viviendo situaciones graves, llorando cada rato, porque a veces no les vienen ni a ver, ya no se acuerdan de muchas personas, a veces están ahí, pero no se dan cuenta que el Señor está con ellos. Si ellos conocieran al Señor, ellos estarían en paz y tranquilidad, porque el Señor los va a agarrar y ellos se van a agarrar de su mano para seguir adelante. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es tan hermoso y tan bien que nos queda a nosotros, porque dice, no tengas miedo.
porque yo estoy contigo todos los días, dice. No tengas miedo, no desmayes. ¿Cuántas veces has querido desmayar, has querido desaparecer y decir, ya no quiero saber? Pero te dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Él no nos va a dejar en ningún momento, hermanos. Cuando somos hijos de Dios, Él está con nosotros diariamente. Él está contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Por eso dice, siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Siempre, hasta el fin del mundo. Mateo nos dice, el Señor nunca nos va a dejar. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa. Y esta promesa también, siempre voy a estar con ustedes. Pese a cualquier problema, no tengas miedo. Siempre estaré con ustedes. Y un paso importante cuando tú estás temiendo, ora. Ora a Dios hasta que la paz gobierne tu corazón. La oración es tan importante, es una comunicación con el Señor. Señor, estoy en esta situación, ayúdame. Dame paz en mi corazón. Quiero solucionar este problema, Señor. Solamente contigo lo voy a lograr. Confía en Él. Actúa con fe, aunque el temor todavía esté presente en tu corazón. Siempre hay temor en nuestra vida, pero el Señor nos libra de eso. El valiente no es quien no siente miedo, dice, sino quien confía en Dios a pesar del miedo. ¿Te das cuenta? Clarito, el valiente no es quien no siente miedo, sino quien confía en el Señor a pesar del miedo. Hay que confiar en el Señor. Él nos va a sacar de ese temor, de ese miedo que tenemos muchas veces. Cuando tú estás tan desesperado, tan preocupado que no puedes dormir, no puedes hacer, solamente tu mente está en ese problema que está todos los días, a diario dentro de ti. Ora, confía en el Señor y se va a salir eso de tu corazón y vas a tener en cambio a Dios en tu corazón. Vas a tener paz, tranquilidad. Esa paz que, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Que tú dices, tengo problemas, pero estoy en paz. Porque sabes que el Señor está agarrado de ti y tú estás agarrado de Él. Estás en Él, vives en Él. Y tienes paz y tranquilidad en tu corazón. En Isaías 43:1 dice, Dios te dice hoy, no temas porque hoy te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Mira cómo el Señor nos va diciendo, no tengas miedo, sí. Mío eres mi hijo. El temor se disuelve cuando recordamos quién está con nosotros, hermano. Por eso dice, no temas porque hoy te redimí. El Señor está con nosotros diariamente. Si Dios está contigo, no hay razón de temer al hombre, de ninguna manera. Siempre va a haber maldad, siempre van a querer hacernos daño, siempre va a haber eso, egoísmo, mentira, calumnias, pero tú agárrate del Señor, agárrate fuerte del Señor y no te sueltes. Ten confianza en Él, cualquier cosa en Él va a desaparecer. Cuando nos vamos a 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, porque es verdad, tú amas a Dios y no puede haber temor en ti, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando amamos a Dios, hermanos, este temor se nos va. Y sabemos que nosotros estamos yendo en paso firme, en tierra firme. El Señor nos dice, pondré tus pies sobre peña y tú vas a estar sobre peña. Eso es lo que nos dice el Señor. Tú tienes que estar seguro de estar con Él. Él va a bendecir tu caminar, va a estar cada rato contigo en todo momento. Él nunca, nunca, nunca te va a dejar, como hemos leído. Siempre va a estar contigo. Por eso, hermanos, el temor no tiene lugar para una persona que esté en Cristo. Vamos a orar.